Yo soy Noemí. Yo soy Gonzalo. Bienvenidos a OMMA, como bien semana, gente hermosa. Así que empezarla con mucha buena energía, mucho positivismo, que van a tener una gran semana. Como siempre es para México. Aunque hay personas, o mejor dicho, no tomemos, bueno, sí personas, porque es puntual. Personas que no tienen memoria y ahora hacen como que nada pasó y se quieren acercar a México cuando deberían hacer una acción antes de tomar esta decisión de acercarse un poquito más a este país. Pues ya se nos olvidó que invadiste la embajada, ya se nos olvidó que agrediste a mexicanos en la propia embajada, ya se te olvidó que detuviste a una persona que tenía asilo. Pues no es así de que no, tiene que haber un desagravio de todo ese proceso, tiene que haber un reconocimiento de ellos de que invadieron la embajada y tiene que haber un reconocimiento de esta persona que estaba asilada. Presidente, también sabemos que el litigio entre Ecuador y México continúa en la Corte Internacional de Justicia y las relaciones diplomáticas siguen suspendidas. ¿En qué etapa se encuentra hoy ese proceso y cómo perciben los ecuatorianos esta diferencia con el gobierno mexicano, sin perder de vista la relación histórica que ha existido entre las sociedades de México y de Ecuador, que es aparte? Bueno, siempre ha habido una buena relación entre México y el Ecuador y personalmente no tengo nada en contra de México. Lo que los ecuatorianos y este gobierno no podía tolerar es que pase una vez más, como ocurrió en el pasado, que ciertas embajadas se vuelvan refugios de criminales, personas con sentencias ejecutoriadas, personas que tenían, en el caso de Jorge Glass, una medida sustitutiva que era un arresto domiciliario con presentación periódica en corte. En una de esas presentaciones periódicas a corte se metió en una embajada, pero él estaba cumpliendo una sentencia. Retomando el tema de Ecuador, incluso el presidente ha tratado de llegar a volver a retomar estas relaciones. Incluso no hemos recibido ninguna solicitud formal. Okay. Y en agosto se viene una nueva presentación ante la Corte, inclusive México estuvo dispuesto, pues tenemos entendido, de abrir estos canales para poder solucionar el conflicto. ¿Qué presentarán ustedes en esta réplica que ustedes van a presentar ante la Corte? ¿Quieres presentar? Con su permiso, Presidenta, yo creo que la Presidenta fue clarísima. Con Ecuador no hay ningún canal de comunicación. Y yo creo que hay que ser muy claros, no puede haber ningún canal de comunicación. Ecuador cometió una falta muy grave no solo a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sino a los principios más básicos de la diplomacia. Invaden nuestra embajada, agreden a nuestro personal y detienen ilegalmente a una persona que ya contaba con asilo otorgado legalmente por el gobierno de México en términos de convenciones de las que ambos países somos parte. Entonces, pues hay una serie de violaciones al derecho internacional y a estos principios que pues obviamente vuelven imposible que tengamos comunicación o que tengamos un restablecimiento de relaciones. Hay en efecto un juicio ante la Corte Internacional de Justicia que está pues en un proceso de desahogo de argumentos. Se concluyó una primera fase en enero, que fue el desahogo de argumentos de México. Habrá otro desahogo de argumentos en agosto y son de hecho dos juicios, uno que interpuso México por todo lo que ya expresé. Ecuador interpone otro por lo que ellos consideran que es el otorgamiento de asilo que se hace contrario al derecho internacional. Nosotros pues en ambos casos estaremos presentando los argumentos que resumí hace un momento y estamos absolutamente seguros que la Corte Internacional de Justicia nos va a dar la razón, como en su momento también todos los países de la región en el seno de la Organización de Estados Americanos nos dieron la razón en el debate que hubo en esa esfera, y como también en el caso que hubo posteriormente pues se reiteró
la opinión de prácticamente todos los estados de la región respecto de que México ha actuado conforme al derecho internacional y Ecuador pues cometió una serie de violaciones al derecho internacional que son en efecto muy graves y que pues no nos permiten tener ningún tipo de diálogo. Si el presidente mostrara un interés o a través de la vía legal, ¿cuál sería la postura ahí? Pues es que es muy claro, o sea, ellos tendrían que revertir la situación. O sea, tiene que haber un desagravio. Y entre esos desagravios, pues tiene que ver con la persona que está vacilada en nuestra embajada. Si no hay ese desagravio, pues ¿cómo va a haber una... pues ya se nos olvidó que invadiste la embajada, ya se nos olvidó que agrediste a mexicanos en la propia embajada, ya se te olvidó que detuviste a una persona que tenía asilo. Pues no es así de que ya se... No, tiene que haber un desagravio de todo ese proceso, tiene que haber un reconocimiento de ellos de que invadieron la embajada y tiene que haber un reconocimiento de esta persona que está vacilada. De otra manera se vuelve muy complejo. Nosotros con México queremos tener un diálogo fluido y un diálogo de paz, sin que exista intervención ni del un lado ni del otro. Si es que hay criminales condenados, nosotros no vamos a permitir tampoco en que la justicia, un brazo en el cual yo no tengo nada que ver ya que soy el ejecutivo, sea burlada. Hay que recalcar que la persona que se intentó asilar y posteriormente llevar a México es una persona que ha sido condenada por 2 delitos. Creo que sería mejor si volvemos a tener relaciones diplomáticas con México para la lucha contra el tráfico. Es un problema global y es un problema que está pasando en todos lados. Ahora, ya el tema de Ecuador, pues qué bueno que ganó México, vamos a ponerlo así. Podemos invitar al canciller para que pueda dar mayor información. Ayer leía de estos adversarios que no nos quieren nada, de la ultraderecha, que por culpa de nosotros no hay buena relación con países de América Latina. Así lo ponían, ¿no? Por culpa de el gobierno de la transformación o de los gobiernos de la transformación, no hay buenas relaciones con América Latina. Entonces hay que recordar, México rompió relaciones con Ecuador porque Ecuador invadió la embajada de México en Ecuador. Las embajadas es como un pedacito de territorio de los otros países en ese país. La embajada aquí de Estados Unidos es como un pedacito del territorio de Estados Unidos, ahí, o de la representación de Estados Unidos. Claro que es territorio mexicano, pero en ese lugar, pues, están las condiciones para reconocer que ahí es un lugar de representación del gobierno de los Estados Unidos en México. Igual que en Colombia, igual que en Brasil, igual que en Ecuador, igual que cualquier embajada. Y hay tratados internacionales que establecen cuáles son las características de tener embajadas y qué representación tienen y qué ocurre en esas embajadas. Recordemos que, se me olvidó ahorita el nombre de la persona que después detuvieron, Jorge Gras, busca asilo en México y entra a la embajada de Ecuador. Vicepresidente, busca asilo en la embajada de México en Ecuador. La tradición de asilo en México es muy grande, desde hace muchos años. Entonces, busca asilo, llega a la embajada y el gobierno de Ecuador invade la embajada de México y se lleva preso a la persona que estaba ahí pidiendo asilo. En ese momento el presidente López Obrador rompe relaciones con Ecuador. Y cualquier país del mundo hubiera roto relaciones si alguien invade su embajada. Eso es lo primero en el caso de Ecuador. Y eso sigue, porque en primer lugar detuvieron a una persona dentro de la embajada. Es como si hubieran venido a México a detener a una persona sin ningún permiso.
Entonces es muy grave lo que hicieron, muy, muy grave. Y por eso no hay relaciones con Ecuador. En el caso de Perú, Perú decidió que no hubiera relaciones con México. Esa fue una decisión de Perú por un posicionamiento que hicimos de que nos parecía injusto que estuviera detenido el presidente Castillo. Entonces, por esa razón, Perú decide romper relaciones. Entonces, no tiene más que esa connotación. Nosotros no rompimos relaciones con Perú, ellos rompieron relaciones con México por un posicionamiento político. Correcto, pero con Ecuador, el estatus jurídico de esa denuncia, sabemos dónde se encuentra. Vamos a preguntarle al canciller en qué estatus está y cuáles serían las condiciones, vamos a ponerlo así, lo platicamos en otra mañanera, para que pudiera restablecerse la relación con Ecuador. El propio Noboa lo ha planteado. Sí, pero no es así nada más de que pues ahora regresamos a relaciones. Tiene que haber varias consideraciones y esas las platicamos en algún otro momento. Cada acción conlleva una consecuencia y en este caso no metamos a todo el pueblo ecuatoriano, sino también hay que ser un poquito conscientes de quién es su representante en este caso y de las acciones que decidió tomar ante nuestra nación. Sabemos que lo que se hizo no tuvo una consecuencia o no se le dio, digamos, como ese asumir la responsabilidad de sus acciones, dejando a la deriva y también a la iniciativa de que otras naciones del mundo pueden de alguna u otra forma interpretar o volver a realizar este tipo de acciones, dando como resultado como que no pasó nada. Y es como actualmente está actuando el país ecuatoriano, como que no pasó nada, que vamos a seguir común y corriente, como si nada hubiera pasado, cuando la acción que realizó es algo meramente preocupante a nivel mundial. Y como bien nos dijo la presidenta, no se puede hacer como que no pasó esto, que no pasó lo otro, que no pasó aquello. Bien claro fue en la mañana la presidenta, dejando especificada por si por ahí se le había olvidado a esta persona las cosas que habían sucedido en Ecuador, en territorio mexicano, porque como ya hemos dicho infinidad de veces, como ustedes han escuchado, la embajada es territorio mexicano dentro de otro país según el Tratado de Versalles. Y capaz que esta persona se olvidó lo que sucedió, digamos que se olvidó, vamos a tomarlo por bueno, se olvidó, y por eso la presidenta a la mañanera le refrescó ciertas cuestiones que por ahí se las habían olvidado, por ahí capaz que tuvo un accidente y se golpeó la cabeza y se olvidó, pasa esa amnesia. Entonces le fue bien clara, no podemos hacer que no pasó esto, no. Además que no hubo una solicitud formal de acercamiento, una solicitud formal de disculpa a la cual México debería responder. No hubo nada de eso, sino fue más una cuestión televisiva, una cuestión propagandista que hizo este personaje para llamar la atención. Pero después las cuestiones formales como corresponden, no hubo nada como debió haber hecho, a lo que la presidenta respondió de una forma muy correcta ante estos planteamientos que no debieron haber existido, porque las cosas se siguen sin hacer como deben de ser. Así es, o sea, hay que seguir un protocolo, hay que tener un poquito de prudencia, un poquito de remordimiento y decir, bueno, si yo me mandé esta acción que ustedes ya saben que no es muy buena, bueno, que salga ahora de mi iniciativa, hacer las cosas protocolarmente, de una forma respetuosa, y creo que sería lo mínimo que podrán hacer, unas disculpas, el retractarse, el decir que sus acciones no fueron las correctas, porque obviamente no lo es. Imagínense que cualquier país de cualquier parte del mundo realice lo mismo, replique lo mismo que hicieron ante la Embajada de México. Es meramente, se podría decir, como un acto, ustedes ya saben de qué, declarando cierto tipo de acontecimiento bélico que sin duda podía llegar a terminar en una situación bastante crítica. Es por eso que este tipo de acciones tienen que tener una consecuencia y no pueden actuar como si nada, como si no hubiera pasado. No sé qué espera Ecuador, que de repente diga México, ay sí, ya pasó hace mucho tiempo, sí, volvamos a restablecer relaciones, volvamos a ser amigos. No, fue así como lo dijo en su momento la presidenta, las relaciones con Ecuador, mientras esté esta persona representando esa nación,
México no va a tener relación alguna, se le va a acabar todo completamente. Y lamentablemente sí, el país que terminó perdiendo fue Ecuador, porque México, al ser un país rico en muchos aspectos, pues realmente no depende ni comercial ni diplomáticamente tanto del país de Ecuador como lo es Ecuador con México. Sabemos que hay desabasto de medicinas, desabasto de electricidad, entre muchas consecuencias que le llevó al país ecuatoriano a haber realizado este tipo de acciones con México. Lo que sí es que México ha dejado claro que esto no es algo que se olvida de la noche a la mañana. Hay un protocolo, hay que empezar pidiendo perdón primero a los mexicanos porque es lo mínimo que México se merece. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por el video. Espero que os haya gustado y como es tradición, en cada uno de nuestros videos no podemos saludar a algunos de otros integrantes, que son... Les mandamos un fuerte beso, papacho, en serio, gracias por esta parte del video, muy importante. Te invitamos a ti, personita linda, a formar parte de esta pequeña, gran familia. ¿Cómo tienen que ser, amor? Muy fácil y muy sencillo, solo tienen que darle clic en un botón rojo acá abajo y suscribirte. Pero antes no olvides clicar en la campanita para tener notificaciones para saber cuando estemos subiendo videos. Así mismo, chicos, los invitamos a hacer una volvida por todas nuestras redes sociales. Así que bueno, familia hermosa, tengan un excelente comienzo de semana y sin más, cuando estemos viendo, amor. Para la próxima. Bye.